Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Dios los bendiga a todos. Me había sacado el internet, pero bueno, aquí estamos de nuevo. Em, Como les digo, hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. La Iglesia Hispana de Nueva Zelanda, los grupos Mujer Virtuosa de España, Adventistas Hispanos en Roma, le da la bienvenida a este nuevo tema que tenemos esta nueva semana. Tenemos un nuevo tema. Nuestro expositor de hoy es el pastor Joaquín Cardona y vamos con el tema 12. Seguimos el modelo educativo de Dios, parte 2. Entonces, pues los invito a que todavía tenemos tiempo de poder compartir el link. Nuestro pastor ha estado hablando de temas muy importantes, muy interesantes. Entonces, es momento de que podamos, a las personas quizás que de pronto pensemos que de pronto no es importante, sí es importante para que podamos todos crecer y tomar decisiones exactas para nuestra vida espiritual, para mejorar o las decisiones que el Señor quiere que tomemos ahora. Entonces, em, animémonos de repartir el link. También les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Dios los bendiga. En verdad que Dios es maravilloso, pues es el que toca el corazón para podernos reunir y poder a través de estas programaciones poder escuchar su palabra, podernos guiar, podernos enseñar. Y bueno, y hoy es ese día. Vamos a saludarlos a cada uno de ustedes, hermanos. Nuestro hermano José Cortés, hermano, Dios lo bendiga, bienvenido. Aquí dice Fon, también bienvenido, bienvenida. Sprong, también bienvenida, bienvenido. También agradecer a nuestro pastor Joaquín Cardona, gracias por estar aquí, nuestra hermana Priscila, nuestra hermana Andrea, por ahí atrás está en cámara nuestra hermana Mabe. Entonces también, hermana, Dios la bendiga también. Gracias por el trabajo tan bonito que haces para el Señor, todo para la gloria de Dios. Entonces, les agradezco, dice aquí nuestro hermano, aquí desde México, a nosotros desde aquí de Nueva Zelanda. Aquí ya son las 10 de la mañana, las 10, las 7:10 de la mañana del día martes. Ya estamos aquí en martes, estamos un poco adelantados, con un sol hermoso, radiante. Entonces, agradecemos a Dios también por eso, pero también a nuestros hermanos que están a través de YouTube. También les mandamos un abrazo y gracias también, porque sé que es el trabajo del Espíritu Santo, el cual es el que pone en el corazón la necesidad y siempre nos está alimentando. Y es a través de estas programaciones donde podemos irnos alimentando en nuestra vida espiritual. Hay veces no hemos podido tomar una decisión y Dios nos habla a través de estos temas tan importantes. Entonces, también le damos la bienvenida también a nuestros hermanos que están por diferido también, de Facebook también. Igual, Dios los bendiga también a ustedes. Pero después de esto vamos a orar, antes de orar, vamos a leer un lindo pensamiento que el Señor me puso en el corazón cuando ya empezar a, iba a empezar a abrirla para conectarme. Inmediatamente en la mente me puso este versículo. Jeremías 3:17, en el cual dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor, y todas las naciones vendrán a Jerusalén a honrar el nombre del Señor. Nunca más andarán según la dureza de su malvado corazón. Ahora vamos a orar. Padre bendito, te alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora y te damos gracias aquí en Nueva Zelanda con un lindo sol y nuestros hermanos en los lugares donde estén, suplicándote la presencia de los ángeles alrededor de sus hogares, pero también del Espíritu Santo, trabajando en sus mentes y en sus corazones, Señor. Gracias por esta provisión, porque no estamos solos, estamos contigo, todo el cielo está comprometido con nuestra salvación. Te pedimos que nos perdones por nuestro corazón, muchas veces rebelde, y gracias por esta oportunidad de poder traer estas lindas programaciones, Señor, de poder proveer al pastor Joaquín en su corazón, traer estos temas, Señor. Te ruego en esta hora por cada alma que está aquí, Señor. No sabemos en qué condiciones han llegado, pero tú sí sabes, Señor, tristes, cansadas, con situaciones, pero tú eres el reparador, Señor. Tú eres el reparador de puentes rotos. Tú eres el que
el proveedor, Señor. Y tú dices que venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces sé que tú es a través del Espíritu Santo que nos has traído a cada uno de nosotros. Por eso te pido que les pruebas a través de hoy, Señor, que tú les hables a través de la palabra que tú has preparado, Señor, a través del pastor Joaquín, que tú, por favor, utilices su boca para que, su voz, para que él cuando hable, Señor, sean palabras de vida para la vida eterna, Señor. Que se escuche tu palabra, esa palabra que hizo los mundos, esa palabra que transforma vidas, Señor, y que entre hasta los tuétanos, hasta lo más profundo y que haga un efecto en nuestra vida hoy, que cuando nos separemos o cuando se acaba la programación podamos llegar en nuestro corazón. Hay muchas personas que vienen con preguntas, dudas, y que todas las preguntas tú seas, Señor, resolviéndolas, Señor. Tú sabes cómo hablar a cada corazón, Señor, cada vida, cada persona tú conoces. Qué maravilloso saber eso, Señor. Que pido que tú bendigas al pastor Joaquín, que lo utilices poderosamente, Señor, y que cada persona que también entre a esta programación sienta en tu presencia, Señor, que tú estás aquí hablándole a tu pueblo, Señor, en esta hora. Gracias, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tenemos cada día y por la provisión bella de tu Santo Espíritu que está con nosotros, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Gracias por ese sacrificio precioso que hizo mi Hijo, tu Hijo, Jesucristo, y por haber dado a tu Hijo lo que más amabas. Gracias, Señor, no podemos decirlo. Gracias, te amamos y tú eres la persona más importante en nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo rogamos y te lo pedimos con fe. Amén. Y amén. ¿Ok? Ahora vamos a seguir. No sé si se ha conectado otro más. Le damos la bienvenida, hermano o hermana. Dios la bendiga. Vamos a hablar un poquito de nuestro pastor el Señor nos trajo hoy, el pastor Joaquín Cardona, originario de México, actualmente reside en Jalisco, México, junto a su esposa Martita Castañeda de Cardona y su pequeña hijita Annie. El pastor Joaquín se graduó en la Universidad de Navojoa en el 2012 en teología. Ministró 3 años como pastor de distritos. Estudió una maestría en relaciones familiares autodidacta, especializado en familia, música sacra, salida al campo y todo el mensaje de la verdad presente. Junto con su esposa, tienen un canal en Facebook de comida saludable. ¿Ok? Bienvenido, pastor. Aquí dice que nuestro pastor está a través de Facebook, está. Entonces, bienvenido, pastor. Dios lo bendiga de nuevo. Gracias por estar aquí con nosotros. Ujú. Muchas gracias, hermana Flores. Un placer como siempre. Gracias por la invitación para compartir estos mensajes tan importantes. Dios los bendiga. Amén. La plataforma es suya. Le mando un abrazo. Me saluda a su bella esposa Yani. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Bien, yo también voy a hacer una oración. Amante Padre, te damos gracias, Señor, mi Dios, por permitirnos nuevamente tener vida y salud para meditar en estos mensajes que nos has dado. En el modelo educativo que tú has implementado desde el tiempo de Adán, de las escuelas de los profetas, y como deseas que también hoy en día eduquemos a nuestros hijos y recibamos la educación que tú nos das. Oh Señor, te pido en el nombre de Jesús que ilumines nuestra mente y corazón de los que vamos a meditar en estas palabras tuyas, porque no son mis palabras. Yo solamente voy a leer lo que está escrito, inspirado por ti a través de profetas. Ayúdanos a asimilar este mensaje y ponerlo en práctica y poder, Señor, estar preparados para la venida de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy voy a iniciar este tema con una cita interesante que se encuentra en el libro déjenme ver, am, es en el libro de Éxodo,
Ujú. Se dice en varias partes que cuando Dios mandó a Moisés que construyera el santuario, Dios le dio las instrucciones, ¿verdad? De cómo debía ser el santuario. En Éxodo capítulo 31, versículo 1 en adelante, vean lo que dice. El Señor dijo a Moisés, mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado de mi espíritu en sabiduría, inteligencia, ciencia y en todo artificio para inventar diseños, trabajar en oro, en plata, en bronce, para labrar piedras y engastarlas, para tallar madera y ejecutar toda clase de labor. Y he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que mandé, todo lo que te mandé. ¿Por qué no le dijo Dios a Moisés, mira, yo escogí a Bezaleel, así que mándalo a la mejor escuela de diseño y de arte de Egipto, o de Asiria, o, o, o de Babilonia, de las ciudades principales allí? ¿Por qué no le dijo eso Dios? La respuesta es muy sencilla, porque Dios no necesita de la sabiduría humana. Dios capacita plenamente a los que quieren la educación que Él puede dar. ¿Sí? Repito, ¿por qué Dios no envió o mandó a Moisés que enviara a Bezaleel a que se capacitara en la mejor escuela de arte, de artesanías, de diseño en las ciudades principales que había en la zona? Porque Dios no necesita de la sabiduría y capacidad y estudios humanos. Dios la da a quien Él quiere, ¿sí? Así que mucho cuidado si tú crees que la mejor educación que tú puedes tener está en una escuela. Mucho cuidado con pensar eso. Si tú crees eso, déjame decirte, entonces no crees en la palabra de Dios. Con esto estoy aclarando que la mejor educación viene de Dios, ¿sí? No depende para nada de la fuerza, capacidad o estudio humano. Depende de la dependencia, obediencia, sumisión y dependencia a Dios de la persona, ¿sí? Así que es muy importante que tengamos esto como base. Pastor, pero yo quiero prepararme para ser un buen carpintero, que dice la Biblia. Yo quiero prepararme para poder pintar bien. Yo quiero prepararme para saber arreglar bien un motor, por ejemplo, de un auto. El hecho, escucha bien, el hecho de que en la Biblia se presente que Dios capacitó y dio sabiduría en todo a estas personas, también implica que Dios te puede guiar a dónde puedes obtener esa capacitación o esa información que necesitas, sí, en el trabajo que vayas a hacer. Dios puede usar personas, desde luego, Dios puede usar libros, Dios puede usar un seminario que ya ahí se presentó una verdad maravillosa que quiere que uno sepa y nos va a guiar a entender o leer o ver ese seminario. Pero directamente de parte de Dios se recibe esa capacitación, ¿sí? Así que pensando en esto, vamos a continuar leyendo y meditando. Esto está en el capítulo La escuela, las escuelas de los profetas, ¿sí? En el libro Patriarcas y Profetas, Historia de los Patriarcas y Profetas. Vimos la vez anterior que las escuelas de los profetas fueron fundadas por Samuel para servir de barrera contra la corrupción generalizada
cuidar del bienestar moral y espiritual de la juventud y para fomentar la prosperidad futura de la nación, supliéndole hombres capacitados para obrar en el temor de Dios como jefes y consejeros. ¿Cuál era el propósito de la educación en ese tiempo? Que los que terminaran esa preparación o esa educación en la escuela de los profetas fueran hombres o mujeres que se consideraran para estar en el temor de Dios como jefes, como consejeros en cualquier área de actividades, ¿sí? Especialmente en la palabra de Dios. Así que estos maestros, vimos también, eran hombres que no solo conocían la verdad divina en esas escuelas, sino que habían gozado ellos mismos de la comunión con Dios y habían recibido los dones especiales de su espíritu. Gozaban del respeto y la confianza del pueblo tanto por su saber como por su piedad. Y sabes que hay profesores que no tienen temor de Dios, pero dan clases en escuelas adventistas. Alguien dirá, pero ¿cómo es eso posible? Y yo te pregunto, un profesor que puede ir a ver películas que hablan de espiritismo, que hay muerte, que hay sensualidad, que hay todo lo que Dios prohíbe, puede estar dirigido por el Espíritu Santo. Un profesor que sabiendo lo que Dios nos indica para este tiempo en cuanto a nuestra alimentación, el templo del Espíritu Santo, hace a un lado y tira a la basura todo ese mensaje y anima a sus alumnos o junto con ellos come lo que Dios prohíbe para ensuciar el organismo. ¿Verdad que no? ¿Y los hay? Por supuesto que los hay. Así que cuando el maestro o maestra no es alguien, uno, que conozca la verdad divina y dos, que no están gozando de la comunión con Dios, ¿qué es lo que van a reflejar a los alumnos? ¿Qué es lo que les van a animar a hacer? Por supuesto que no va a ser un modelo a seguir, ¿sí? Los maestros deben reflejar el amor, el carácter, la reverencia que Cristo nos mostró en la palabra de Dios. Y un profesor, escucha bien, que tiene una capacidad tremenda de intelectual en cuanto a la materia que da, pero no tiene temor de Dios, para el cielo está descalificado. Y esa educación no es para vida eterna y no le va a servir al niño o al joven que está recibiéndolo, ¿sí? Así que hubieron estas escuelas en el tiempo de Samuel. Vamos a ver detalles de cómo eran estas escuelas y recalco para quienes es la primera vez que están escuchando o viendo este mensaje, la serie se llama Mitos Adventistas porque estamos hablando de cosas que como adventistas se enseñan, algunos enseñan o creen que están obedeciendo una verdad de Dios, pero es un mito, es decir, es una costumbre que se viene haciendo de años, pero Dios no lo pidió, no se está haciendo exactamente como Dios lo dijo. Y es una mentira en realidad el creer que se está obedeciendo a Dios en esto. Aclaro que esto no aplica para todos en el mundo adventista, pero sí en muchos casos. Esto se está estudiando para comparar lo que pensamos que es el modelo educativo de Dios con lo que de verdad es. Aquí está escrito, esto no es mi palabra, esto son palabras de Dios. Y si tú eres profesor, querido amigo, querida amiga, estás escuchando esto, eres rector de alguna universidad o escuela, si eres director de alguna escuela primaria o centro de educación, enseñanza adventista, o si eres padre de familia, o también si eres alumno, Dios te está llamando a ver lo que dice sobre la educación y que te ubiques en eso. A mí no me vas a dar cuentas de nada. Yo no te conozco, pero Dios te conoce y Dios te va a estar hablando más claramente de cuál es el propósito de tu educación, ¿sí? Así que por eso es que estamos estudiando esto. Veamos cómo era el modelo educativo que Dios implementó. Los alumnos de estas escuelas se sostenían cultivando la tierra o dedicándose a algún trabajo manual. En Israel esto no era considerado extraño ni degradante. Más bien se consideraba un crimen
permitir que los niños crecieran sin que se les enseñara algún trabajo útil. Por orden divina, a todo niño se le enseñaba un oficio, aun en el caso de tener que ser educado para el servicio sagrado. Pregunta, ¿cuántas veces has escuchado en la iglesia, en el púlpito adventista, que se predique sobre este crimen? Padres, se comete un crimen si deja que su niño crezca sin conocer ningún oficio. ¿Lo has escuchado? Se menciona en las escuelas. Y eso es deber de los padres, déjame decirte. Si el padre no sabe inculcar ese oficio, debe guiar al niño donde sí pueda aprender ese oficio y que de grande tenga una educación, sí, más especializada en algo, pero que si por alguna razón no tiene forma de sostener en eso, tiene un oficio del cual sostenerse en cualquier parte del mundo. Panadero, carpintero, electricista, mecánico, pintor, tejedor, costurero. Hay muchos, muchos oficios. Aquí está hablando de un oficio práctico, un oficio o trabajo útil. ¿Sí? A otra pregunta. ¿Cuántas de las escuelas que enseñan la palabra de Dios animan a los alumnos a que ellos mismos paguen sus estudios trabajando la tierra y les dan opción para trabajar la tierra ahí porque la escuela cultiva la tierra y con esos alimentos pues se usa para las necesidades de la escuela en lugar de comprar a otras empresas? ¿Verdad que casi no? Hay cada vez menos instituciones que están siguiendo este modelo. Este modelo, como ya lo mencioné, se estableció en la escuela de Madison. Ya compartí y voy a compartir al finalizar esta serie de mitos la portada de estos libros. Estudios sobre educación cristiana de Sutherland y la escuela de Madison, ¿por qué la perdimos? Esto es especialmente, es importante que lo entiendas para ver cómo es que se trabajaba estos principios ahí también. Muchos de los maestros religiosos se sostenían por el trabajo de sus manos. Aún en el tiempo de los apóstoles, Pablo y Aquila no veían menoscabado su honor porque se ganaban la vida ejerciendo su oficio de tejedores de tiendas. Así que mira, ¿cuál es el objetivo también que Dios tiene para los profesores? No es que se les pague un sueldo semanal, quincenal o mensual de parte de la escuela y que los alumnos les estén pagando a ellos. Los profesores, en el ideal de Dios, es que deben tener su propio sostén, ¿sí? Hoy, pero voy a estar dando clases y no voy a tener tiempo para trabajar. Si una parte del tiempo da clases y otra parte del día está libre, puede tener algún oficio práctico que no requiere incluso toda la semana que esté trabajando. Si hace uso de una buena administración financiera, de una buena economía, tiene una esposa o un equipo de trabajo en su familia que sabe cuidar y administrar el dinero y siempre son fieles a Dios, nunca les va a faltar el dinero a estos maestros. Y van a ser ejemplo a seguir para los alumnos. Se van a dar cuenta que ellos no están esperando el cheque mensual o semanal de la escuela, sino que tienen cómo proveer de otras formas los ingresos, tanto para ellos como para otras personas más necesitadas. ¿Sí? Las asignaturas principales de estudio en estas escuelas eran la ley de Dios, con las instrucciones dadas a Moisés, la historia sagrada, la música sagrada y la poesía. Los métodos de enseñanza eran distintos de los que se usan en los seminarios teológicos actuales, en los que muchos estudiantes se gradúan teniendo menos conocimiento de Dios y de la verdad religiosa que cuando entraron. En las escuelas de antaño, el gran propósito, mira, aquí voy a hacer un paréntesis para que entiendas bien cuál es el objetivo de la verdadera educación. El gran propósito de todo estudio era aprender la voluntad de Dios y la obligación del hombre hacia él. Te pregunto, en la escuela donde tú das clases, donde va tu hijo a estudiar, donde tú como alumno estás estudiando, lo más importante de todo lo que ocurre cada día y la semana y el año escolar es que todos aprendan cuál es la voluntad de Dios y la obligación del hombre hacia él. ¿Verdad que no? Si así lo fuera, déjame decirte que la forma de hablar, la forma de alimentarse, la forma de vestir, la reverencia en la iglesia de todos los alumnos que van a instituciones adventistas sería
un modelo a seguir en todo sentido. Pero sabes, este objeto de estudio, el enemigo de Dios busca no solamente que no se promueva en escuelas que profesan creer la verdad presente, sino que se tome como extremista. Ay, no hay que ser tan extremista. Dios te ama, hagas lo que hagas. ¿Has escuchado eso? No es asunto de salvación, el qué tan larga está la falda o qué cosas vas a comer o no. Dios no le interesa eso, le interesa tu corazón. ¿Has escuchado eso? Pues Dios es un Dios de perfecto orden. Hay una cita inspirada que los ángeles tienen tarjetas para entrar al cielo y cada uno en su tiempo entran o salen. Hay un perfecto orden en todo lo que ocurre en el reino de los cielos, queridos amigos. ¿Y sabes qué? Dios quiere que en el modelo educativo que tenemos aquí nos alinee con ese perfecto orden y organización que está en el cielo. Pero ¿cómo se va a alinear si en la escuela el principal propósito de estudio no es aprender la voluntad de Dios? Es más, ni siquiera se menciona casi a Dios. Si tú preguntas a una persona, a un alumno, estudiante que se graduó, este próximo año se van a graduar algunos de la primaria, secundaria, universidad, preparatoria, pregúntale, ¿cuál es la voluntad de Dios y la obligación del hombre hacia él? ¿En qué lugar estamos en la historia profética? Eso es lo más importante que debemos tener en mente cuando terminamos un curso de estudios, si se sigue el modelo educativo de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente las principales asignaturas, la ley de Dios, las instrucciones que dio a Moisés, la historia sagrada, música sagrada y poesía. Alguien dirá, bueno, pero ya no estamos en el tiempo de Moisés. Es verdad, eso se daba en el tiempo de la escuela de los profetas. ¿Sabes cuál es la instrucción que debemos recibir para nosotros hoy en día? Los testimonios, todos los escritos de Elena de White. Así como Moisés fue el modelo y la norma que debía seguir el pueblo de Dios en ese tiempo, los escritos de Moisés, en nuestro tiempo la norma que puso Dios para seguir en el tiempo del fin son los escritos de Elena de White. Porque estamos viviendo situaciones que Dios nos reveló que vamos a vivir aquí. Y lo reveló a Elena de White, no lo reveló a Moisés. Si estuviéramos en el tiempo de Samuel, sí deberíamos tener esas instrucciones solamente que reciba Moisés. Pero estamos en el tiempo del fin. Y hay un profeta en el tiempo del fin. Pero ¿sabes algo? Precisamente lo que mencioné. Considerar esos escritos y obedecerlos como Dios indica, aplicados a la Biblia, para muchos es extremismo, es legalismo y es algo inútil. Por esta razón es que muchos estudiantes están terminando los estudios, incluso tienen hasta menos apego a las cosas, no digo de la iglesia, porque pueden ir a la iglesia, pero hay más irreverencia. No se tiene un sentido de apego a la voluntad de Dios por esta razón. Se recalcaban las grandes verdades, continúa diciendo, presentadas por los símbolos o figuras, y la fe trababa del objeto central de todo aquel sistema, el Cordero de Dios que había de quitar el pecado del mundo. Ese es el objeto central de la educación. Así que mira, la escuela donde vas, las enseñanzas que se imparten o que tú impartes como profesor, si el objeto central de la educación no es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no es el modelo educativo de Dios. Así de sencillo. Ah, pero sí se da clases de Biblia. ¿Cuántas horas se da clases de Biblia? Si acaso una en todo el día. Y son como 8 horas de estudio. Ese es el modelo educativo de Dios. Los estudiantes pueden explicar claramente este punto, cómo se elimina el pecado de una persona. ¿Qué está haciendo Cristo en este instante? ¿Dónde está? Eso es lo más importante en el modelo educativo de Dios. Se fomentaba un espíritu de devoción. No solamente se les decía a los estudiantes que debían orar, sino que se les enseñaba a orar, relacionarse con su creador, a ejercer fe en él,
a comprender y obedecer las enseñanzas de su espíritu. ¿Sabes que he escuchado oraciones de jóvenes, de adolescentes, que dicen, Señor, cuídanos, guíanos en lo que vamos a hacer, quédate con nosotros, en tu nombre, amén? Yo me quedo analizando, ¿será que pensó las palabras que dijo? Fíjate que en muchos casos, y lo digo con tristeza, la oración se dice, pero no se piensa y mucho menos se siente. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Te lo voy a desglosar, porque esto es algo muy delicado. La oración es una gran bendición y Dios nos dijo cómo orar. En la palabra de Dios nos dice, el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Quiere decir que si yo no quiero obedecer algo que claramente Dios me está dando, mi oración no sirve. La palabra de Dios dice que si yo tengo algo contra mi hermano, dice, y vas a ir a adorar a Dios, deja ahí tu ofrenda y primero arréglate con tu hermano. Y entonces ven con Dios. ¿Sabes que hay personas que están enojadas con otras y así pasan al frente a orar, al púlpito? En la palabra de Dios dice, si ustedes no perdonan a los que les ofenden, tampoco vuestro Padre Celestial les va a perdonar a ustedes. ¿Sabe que hay algunos que guardan rencor todavía y no pueden ver a ciertas personas? Y aún así predican, pues sí, sí lo hay. ¿Sabes que también la palabra de Dios dice, pedís y no recibís, porque pedís para gastar en vuestros propios deleites? Señor, cuídame y que no me pase nada malo y cuida a mi mamá y que no nos accidentemos y varias cosas. Yo. La oración centrada en el yo, en que, Señor, dame dinero, cuídame, acompáñame, todo terminación yo. Eso es una oración egoísta. Cristo nunca, escucha bien, nunca cuidó de orar por su protección física. Cuando oró en el Getsemaní, diciendo, Señor, si es posible es que pase de mí esta copa, pero no porque no sea lo que yo quiera, sino tu voluntad, es porque Cristo estaba hablando al Padre, porque su capacidad humana sentía que quizá no iba a soportar lo que venía. No porque Cristo estaba buscando compasión de él mismo. Si así fuera, ninguno de nosotros tuviéramos esperanza de vida eterna. Cristo, desde el mismo inicio, antes de que se creara el mundo, él y el Padre decidieron que si el hombre pecaba, Cristo aceptaba ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y morir en favor del hombre. ¿Sí? Así que fíjate, si yo oro y termino, te lo digo en tu nombre, amén. En tu nombre, ¿a quién le estoy hablando? En la Biblia se enseña que oramos al Padre. Pero Cristo dice, oren en mi nombre, pidan en mi nombre. Si oramos al Padre, no debemos decir en tu nombre. Debemos decir, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, de tu Hijo amado. Así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Claro, así lo dice. Ahora debemos orar conscientes de la realidad de la promesa de Dios, de que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En lugar de decir, por ejemplo, Señor, cuídanos y acompáñanos en este lugar. ¿Sabes qué estoy diciendo? Yo no siento tu presencia aquí, Señor. Eso estoy diciendo cuando oro así. Una persona que está consciente de la omnipresencia de Dios dice, gracias por acompañarnos. Gracias por las pruebas que nos das. Una persona que está consciente de la realidad que se explica en la Biblia está consciente de que la presencia de Dios, sus condiciones de si obedecemos o no sus mandamientos, se cumplen. A veces a mí me piden, pastor, ore por ejemplo,
Ore por Perú cuando había protestas y movimientos y todavía hay situaciones ahí políticas difíciles. Ore por Jamaica, ore por esto, ore por este país. ¿Y saben algo? No es de que una persona no desee orar por situaciones difíciles, pero la pregunta es, ¿qué le digo a Dios? En un país hay gente mala que no ama a Dios ni le importa nada a Dios, y hay gente que ama a Dios y está enfrentando pruebas. Si le digo a Dios, Señor, te pido por Jamaica, te pido por México, te pido por Estados Unidos, Dios me va a ver, me va a decir, está bien, Joaquín, pero ¿qué me pides? ¿Qué quieres que haga? Hay juicios que están cayendo en consecuencia de la maldad de algunas personas y deben cumplirse. Hay situaciones de economía, hay situaciones de pruebas de fe que estoy permitiendo a algunos misioneros, a algún pueblo mío. También deben cumplirse. ¿Qué quieres que haga? ¿Por quién oras? ¿Por qué oras? ¿Sí me explico? Dios nos ama y desea que en la oración seamos específicos. Pero para ser específicos, para hablar con Dios como con un amigo, no solamente como una grabadora, hacer la oración, debemos relacionarnos con Él, mis queridos amigos. Y mira lo que sigue diciendo. Intelectos santificados sacaban del tesoro de Dios cosas nuevas y viejas, y el Espíritu de Dios se manifestaba en profecías y cantos sagrados. Hay otra parte, voy a ver si más adelante en este mismo texto está, que se les daba por lo menos una hora a los estudiantes para que en la soledad de la naturaleza tuvieran comunión con su Creador. ¿Cuánto tiempo te dan en la escuela donde vas para orar, para hablar con Dios? Si esto ni siquiera se cuida de tener en el hogar, pues mucho menos en la escuela, ¿verdad? Y si no sé orar, ¿cómo voy a tener una buena claridad de lo que Dios quiere para mi vida? Si lo más claro y sencillo que Dios nos reveló cómo orar, no lo tengo claro. Estas escuelas, queridos amigos, el modelo educativo de Dios en estas escuelas, ese era lo básico, el ABC, por así decirlo, porque de ahí dependía todo lo demás. Se empleaba la música con un propósito santo para elevar los pensamientos hacia aquello que es puro, noble y enaltecedor, y para despertar en el alma la devoción y la gratitud hacia Dios. Hago un paréntesis aquí y voy a mencionarles con tristeza que he estado en institutos adventistas donde se usa música secular, donde se ponen ante los estudiantes películas seculares, que no es algo noble, no es para despertar la devoción y gratitud hacia Dios. ¿Cómo el Espíritu Santo va a trabajar ahí? ¿Cómo el Espíritu Santo va a dirigir a profesores o personas que enseñan en estos institutos a elevar el carácter y santificarlo de sus alumnos? Es imposible. Si ni siquiera sabemos, por ejemplo, lo que aquí dice, se empleaba la música con un propósito santo. La diferencia entre la música sacra y la música que Dios reprueba, voy a estar usando como un veneno la música creyendo que está bien cuando es música que adora a Satanás, solo con letra cristiana. ¿Te das cuenta? Sigue diciendo, ¿cuánto contraste hay entre la antigua costumbre y los usos que con frecuencia se le da hoy a la música? ¿Cuántos son los que emplean este don especial para ensalzarse a sí mismos en lugar de usarlo para glorificar a Dios? El amor a la música conduce a los incautos a participar con los amantes de lo mundano en las reuniones de placer a donde Dios prohibió a sus hijos que fueran. Así, lo que es una gran bendición cuando se lo usa correctamente, se convierte en uno de los medios más certeramente empleados por Satanás para desviar la mente del deber y de la contemplación de las cosas eternas. ¿Cuál es el objetivo del enemigo de Dios? Usar la música como un medio para desviar la mente del deber y la contemplación de las cosas eternas. Y esto puede ocurrir desde el hogar o en la escuela.
Sí. Ni qué decir en los lugares donde, por ejemplo, se hace culto a los muertos, ¿no? Se hacen muchas tradiciones que la música es para bailar. La música tiene que ver no con elevar el alma a la palabra de Dios, sino con, entre comillas, la cultura de la zona. Y muchos dicen, es que debemos aceptar la cultura. Mucho cuidado con quienes ponen primero la cultura que en lugar de la palabra de Dios. Si lo que promueve la cultura lo aprueba a Dios, no hay problema. Hay lugares donde en la cultura hay tipos de platillos, pero alimentación vegetal. Adelante. Pero ¿qué donde los lugares, la cultura, por ejemplo, hay una bebida que le escupe el jefe de esa zona y tienes que beber esa bebida? Simplemente pensar eso es repugnante, ¿verdad? Porque con esa saliva se fermenta lo que está ahí en la bebida y así tienes que tomártela. ¿Tú aceptarías eso por cultura? ¿O en una cultura tienes que tomar un poco de sangre de cabra para que te acepten? No confundas la cultura con aprobado por Dios. Eso es bien importante. El objetivo de la educación, el modelo educativo de Dios es permanecer siempre en la mente, tener en la mente el deber y la contemplación de las cosas eternas. La música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales y en nuestros cánticos de alabanza debemos procurar aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. La educación apropiada de la voz es un rasgo importante en la preparación general y no debe descuidarse. El canto como parte del servicio religioso es tanto un acto de culto como lo es la oración. El corazón debe sentir el espíritu del canto para dar la expresión correcta. Fíjate, también esto ocurre no solamente en institutos de enseñanza, sino en las iglesias o templos donde se adora a Dios. Cuando se está cantando, tú quizá sin pensar en observar, ¿verdad? Pero si volteas a buscar a alguien, a algún familiar que quieres que esté junto a ti por alguna razón, te vas a encontrar personas que ni mueven o apenas mueven los labios cuando se está cantando a Dios. O que cuando se está cantando a Dios están hablando entre ellos o viendo algo. Es eso reverencia. Yo felicito y reconozco, para gloria de Dios, todos los institutos adventistas donde es una norma educar la voz de todos los estudiantes. Lamentablemente en algunos solamente los que pasan o son parte del coro que invitan, pues solamente esos le educan la voz. Pero aquí, ¿qué dice? Es un rasgo importante en la preparación general, la forma de respirar, articular las palabras, el tono, las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Se debe educar. Esto es parte, dice, no debe descuidarse. Y si en la institución donde usted va tienen esto, pero no en forma general, usted anime, muéstrele esta cita inspirada. Hagamos el esfuerzo para que esto sea parte de una preparación general. Qué hermoso donde en una iglesia, en un instituto, todos saben cantar. Y no significa que nazcan con el don del canto, porque algunos tienen una voz excepcional sin hacer esfuerzo, pero sí se puede educar la voz. Y para ello se necesita esfuerzo, se necesita tiempo, ¿verdad? ¿Cuánta diferencia media entre aquellas escuelas donde enseñaban los profetas de Dios y nuestras instituciones modernas de saber? ¿Cuán pocas escuelas pueden encontrarse que no se rijan por las máximas y costumbres del mundo? Hay una falta deplorable de gobierno y disciplina. ¿Esto está ocurriendo, queridos amigos? ¿O aquí está muy exagerado lo que se está escribiendo en esta cita inspirada? De hecho, está muy ligero, ¿verdad? A cómo están las cosas. Y quiero decirles algo. En realidad, muy pronto, el mismo gobierno nos va a quitar nuestros derechos para poder tener una educación aprobada por el gobierno, pero con las normas adventistas 100%. ¿Saben por qué? Ya está ocurriendo, por ejemplo, hace poco en Chile, en un instituto adventista, un niño que todo el tiempo había ido con
uniforme de varón, se le ocurrió decir, no, pues ahora soy mujer. Y ya ven que las leyes de género en algunos países son muy coercitivas. Así que cuando llegó, no lo dejaron entrar. Llegó con falda, pero era un niño. Y empezó una demanda. No sé a ciencia cierta hasta dónde llegó el asunto, pero hubo voz de parte del gobierno. Mano dura si no aceptaban al niño de esa manera. Queridos amigos, ¿por qué les digo esto? Porque ya estamos entrando en esa última fase. Está profetizado que iba a haber un sistema de gobierno mundial, sistema de educación, sistema de salud, que los que quisieran obedecer todo lo que Dios nos indicaba de cómo vivir, cómo educarnos, cómo cuidar nuestra salud, alimentación, no se iba a poder aprobado por el gobierno. Alabado sea Dios porque aún todavía es posible, pero está terminando ese tiempo. Ahora, ¿por qué es este mensaje? No esperemos a que vengan limitaciones del gobierno para hacer modificaciones en algo que comparado con lo que Dios dice no está bien. Dios nos ama y nos dice, mira, ve cómo yo quiero que te eduques, ve la diferencia de un modelo educativo en el plan de Dios y lo que no es el plan de Dios. Y corrígelo antes que sea demasiado tarde, antes que pierdas a tus hijos en el mundo. ¿Creen que eso es importante? Si lo dice Dios, es lo más importante, así de sencillo. Pero va a requerir esfuerzo, va a requerir, queridos amigos, cuando se hace algo para acercarnos, o más bien, para alinearnos con el plan del cielo, déjame decirte, todo el cielo está a tu favor. Las ventanas del cielo se abren en sabiduría, en recursos, en puertas que se te van a abrir, en posibilidades, a pesar de las pruebas que va a poner el enemigo para que no obedezcas, pero es lo mejor. Es mil veces mejor estar en comunión y alineado con la enseñanza y el modelo educativo de Dios, pero con la vida eterna y Cristo Jesús a tu lado, que por evitar estar en contra de algunas cuantas personas o sistemas en el mundo en que vivimos, aceptar el modelo educativo que nos aleja del plan de Dios, nos aparta de la vista del Cordero que quita el pecado del mundo y al final tener muerte eterna. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por este mensaje, Señor, que nos das. Vamos a continuar estudiando este importante modelo educativo que tú implementaste desde el tiempo de los profetas y deseas que nosotros lo sigamos, Señor. Gracias por este mensaje. Oro por cada persona que ha escuchado o visto estos mensajes, que nos dé sabiduría, Señor, a quienes dan clases, a quienes son directores en institutos de enseñanza que profesan creer la verdad presente para este tiempo, como adventistas del séptimo día, a padres de familia, alumnos. Danos el Espíritu Santo, Señor, para corregir lo que haya que corregir. Si por ignorancia lo hicimos, perdónanos y ayúdanos y danos el valor para hacer esta reforma como a Nehemías se lo diste, como a Josué, pero que podamos estar alineados con tu palabra y no con lo que creemos que tú apruebas, pero es 100% plan del mundo o del enemigo de Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se encuentra por ahí, hermana Flor? Bueno, ahorita Sí, nos dejamos. sí, pastor, mil disculpas, me parece que Flor se nos ha ocupado. Bueno, le Ok. agradecemos, pastor, por su tiempo, le agradecemos por este mensaje hermoso. No sé si tal vez alguna pregunta, en Facebook no hay nada, aquí me parece que tampoco, pero si hay alguna pregunta, pues hacen la manito, el pastor, me parece que nos da unos 5 minutitos de su tiempo. Sí, Eh, sí. es que hay alguna pregunta tal vez, o escriban en el chat.
siempre recordándoles que el próximo lunes, Dios mediante, primero Dios, como dice el pastor, tendremos otro tema, ¿verdad, pastor? Así es, primeramente Dios, continuamos esta serie. No, sería la parte 3 entonces. Ujú. Bueno, dice, ¿de qué manera se debe educar a los niños de acuerdo a su edad? Nos pregunta Priscila Merced. Mira, en conducción del niño, ahí está la respuesta, Priscila. En los primeros años de edad debemos recordar que el cerebro está empezando a desarrollarse y por supuesto primero tiene que ser lo básico, cómo moverse, eh, cuáles son los no que debemos cuidar, por ejemplo, los límites. Eso es lo primero que debe aprender el niño, pero también obediencia a los padres. Eso es lo más importante, obediencia a los padres, el tiempo del culto familiar, el tiempo de la comida, empezar a educarlos en ser disciplinados y pacientes en sus tiempos necesarios. Tiempo de higiene, tiempo de dormir, tiempo de comida. Y obediencia a los padres, pues en lo que tienen. Y pequeñitos deberes, por ejemplo, mi niña tiene 1 año y medio y ya sabe que cuando le cambiamos el pañal, ella, sin que se lo pidamos, ya ella lo pide, el pañal sucio, envuelto, y lo trae a la basura. Eso es su trabajo. Y ella siempre lo hace, con amor. A veces mi esposa está en la cocina, yo en el cuarto, le digo, llévale esto a tu mamá, por favor. Y la niña lo lleva. Eso es lo más importante que debe aprender el niño o la niña en los primeros años, es la obediencia. Si aprendió la obediencia y también la paciencia, todo lo demás va a ser más sencillo. ¿Cómo se enseña eso? Siendo temperantes también. Así como Annie aprende eso, ella también ve que cuando mi esposa me pide algo, yo se lo llevo. También ella ve que si yo le pido algo a mi esposa, ella me lo trae. Ella ve que nos abrazamos, que nos queremos. Si la niña o el niño está creciendo en un ambiente lleno de amor y temor de Dios, los ángeles de Dios se gozan en guiarla a la obediencia a Dios y a los padres. Y va a ser más sencillo la demás preparación. Entonces, a medida que va avanzando en la edad, se le puede poner otros trabajitos acorde a su edad que requieran ya según sus pensamientos, según su capacidad mental, ¿verdad? Pero en los primeros 8 años de edad está escrito ahí en el libro Conducción del Niño. El aula de clases es la naturaleza. ¿Y sabes qué es lo que nosotros estamos cuidando con Ani? Que mire las plantas, que huela las flores, que juegue con la tierra, que juegue con los animalitos. Eso es lo que ella ahorita necesita educarse. Nada de letras, nada de números. Ahorita todavía eso no. En su momento se le va a dar, ¿verdad? Pero es muy importante también que aprenda cómo funciona su organismo. Yo tengo una maqueta de un muñeco con todos los órganos del cuerpo que se quitan y se ponen. Y ella le preguntó, ¿este qué es? Un pulmón, por ejemplo. Y ya mamá le enseñó, respira, ya sabe que eso es el pulmón, que se respira, y el corazón, o sea, se le puede ir educando en la medida de su capacidad, pero los primeros años debe dejársele libre al niño para que corra, para que brinque, para que fortalezca sus músculos, ¿sí? Y díganme una cosa, ¿cómo va a ser eso posible si el niño vive en una ciudad y enfrente solamente está una avenida que pasan carros para todos lados? Es imposible, ¿verdad? Sí, es imposible. Un niño que todo el día va a estar cerrado en la casa, ¿qué va a hacer? Pues hay que ponerle una pantalla. Eso tampoco está bien. Mi niña le hemos prohibido prácticamente las pantallas del celular y de la computadora. Cuidamos de que no tenga eso para que crezca en algo real, algo visible, no algo rápido, algo momentáneo, que eso es lo que son los videos en el celular y es una adicción ya mundial en los niños en este tiempo. Sí. Bueno, puedo hablar más cosas al respecto, pero les recomiendo el libro Conducción del Niño. En esta serie voy a estar comentando más detalles de estos puntos, primero Dios. Muchas gracias, pastor, por su respuesta. Debemos de instruirnos. El Señor nos ha dejado a través de nuestra hermana Elena muchísima información, ¿verdad? Bueno, pastor, Amén. le agradecemos nuevamente por su participación, por su conocimiento. Usted se deja siempre guiar por el Espíritu Santo. Muchos abrazos a Martita, Ani.
Que el Señor le Claro. bendiga. Nos despedimos con el himno y nos volvemos a ver Dios mediante el próximo lunes. Gracias a Amén. todos y que tengan una feliz tarde o noche. Gracias, Amén. pastor.